Hola, buenos días. Mi nombre es María Cecilia Chávez Ortiz, estudio en la Universidad Unilab Blacoa. Mi matrícula es MX004110, estudio la licenciatura en Derecho. Mi materia es Derecho Civil, Contratos. Mi profesora en línea es la licenciada Denise Huerta. Esta es la cuarta semana del Producto Integrador. El contrato es el acto jurídico por medio del cual las partes pueden crear, extinguir o modificar derechos u obligaciones. Cabe mencionar que en la vida todo ser humano lleva contratos, aunque en ocasiones lo desconozca en el desarrollo. En esta actividad, que es el producto integrador de derecho civil, hablaré de lo que son los contratos y mencionaré sus características. El contrato es el acto jurídico mediante el cual se crean y transfieren derechos y obligaciones para las partes implicadas a través del acuerdo de voluntades entre uno o más personas. Se trata de un convenio mediante el cual se definen las posturas de los involucrados. Esto sucede cuando una de las partes se obliga a comprar un objeto a cambio o de una cantidad de dinero, mientras que la otra se obliga a entregar dicho bien a cambio de recibir el monto acordado. El contrato de compra-venta. En esta actividad existe cuando una de las partes se compromete a transferir la propiedad de un bien, servicio o derecho, mientras que la otra parte implicada en el trato se obliga a pagar por ellos una cantidad determinada de dinero. Sus características es de que debe de existir, que sea de aquí en la naturaleza, o sea, que sea dentro de la ciudad o del país. Ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Estar en el comercio, a la venta, ser lícito, que no esté en contra de la ley. El contrato de permuta es un contrato en el que las partes implicadas transportan un objeto a cambio del otro. La permuta deriva a lo que fue antes el trueque. Esto es un antecedente histórico de la compra-venta en tiempos ancestrales, cuando el comercio de mercancías consistía en el intercambio de productos a cambio de otros. En el contrato mutuo, este acuerdo se da cuando una persona llamada mutante transfiere dinero u objetos a otra persona, llamada mutuario, quien a su vez lo recibe y se obliga a devolver una cantidad equivalente en especie y calidad adquirida en un principio. Una de sus características es que es un contrato en el que se transfiere la propiedad de un objeto hacia la otra parte implicada. El contrato es bilateral, ya que ambas partes tienen derechos y obligaciones. Es gratuito cuando se le recibe el objeto en primera instancia y no es obligado a brindar una contraprestación. Esto viene en el artículo 2385 del Código Civil. El contrato de arrendamiento se crea cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente de tal manera de una de ellas concede el uso temporal de algunas cosas o la otra le entrega a cambio una cantidad monetaria. El contrato de arrendamiento tiene un plazo límite, ya que no puede exceder a más de 10 años cuando se trate de casas o de fincas destinadas a la habitación, ni de 20 años cuando se utilicen para el comercio o la industria. El comodato hace referencia a un tipo de contrato por medio del cual una de las partes concede gratuitamente el uso de algún objeto, mientras que la otra parte implicada se obliga a devolverla en cuanto se le solicite. El contrato de arrendamiento siempre es oneroso, es decir, con derechos y obligaciones recíprocas por ambas partes. El comodato no está acotado a un plazo, mientras que el contrato de arrendamiento se encuentra limitado con 10 años para fincas, como lo comentaba, y 20 para predios rústicos. En el depósito, en este acuerdo, un individuo denominado depositario se compromete a custodiar un objeto, ya sea mueble o inmueble, que otra parte llamada depositante le confía, y además se obliga a regresar dicho sujeto cuando le sea solicitado. Esto viene en el artículo 2517 del Código Civil Federal. El mandato viene en el artículo 2546 del Código Civil. Es un contrato mediante el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Este tipo de contrato puede ser de ejecución instantánea, como sucede cuando al mandatario se le delega la ejecución de una responsabilidad que se prolonga a través del tiempo. Sus características es que resulta unilateral en virtud de que solo obliga al mandatario, aunque de sus acciones posteriormente puede existir obligaciones a cargo del mandante. Asimismo, cabe señalar que el mandato suele ser gratuito. En distinción del contrato de trabajo, este tipo de acuerdo, una persona especializada en su profesión se obliga a prestar un servicio en el artículo 2606 del Código Civil Federal. Señala que las partes podrán llegar a un trato respecto a la cantidad de pago recibido como retribución a cambio de los servicios profesionales prestados
técnico a favor de otra llamada cliente a cambio de los honorarios correspondientes. Este viene en el artículo 2608, que está en el Código Civil. El contrato individual de trabajo es la principal distinción entre este contrato es de que se obliga a realizar un trabajo personal al subordinado para la otra persona mediante el pago de un salario. Y este se encuentra en la subordinación, ya que mientras el contrato del trabajo presenta estas características en la que el trabajador realiza lo señalado por su patrón, tanto en tiempo como en forma, en el segundo hay una relación de coordinación y de igualdad entre las partes en donde la persona contratada deberá ejecutar solamente lo que haya quedado estipulado en el contrato inicial. La terminación y prestación de actos jurídicos. El contrato de prestación de servicios puede anularse o terminar por alguna de las siguientes causas, lo que es la disolución del contrato, la nulidad, que se refiere a la invalidez del contrato, y la rescisión, que sucede cuando una de las partes incumple con sus obligaciones. En conclusión, puedo llegar a la conclusión de que el contrato es el acto jurídico por medio del cual las partes pueden crear, extinguirse y modificar sus derechos u obligaciones. Cabe mencionar que en la vida todo ser humano lleva contratos, aunque en ocasiones lo desconozcamos. Resulta de gran importancia para los estudiosos de las ciencias jurídicas el conocer de manera completa y profunda todo lo relacionado a los contratos, ya que con ellos constituye la base de toda una gama de actuaciones jurídicas que se presentan en la práctica o en el hacer jurídico del abogado. Los diferentes tipos de contratos como lo son, viene siendo el contrato de compra-venta, el contrato de permuta, del contrato mutuo, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, contrato de depósito, contrato de mandato, la distinción de contrato individual de trabajo y la terminación de efectos jurídicos, por medio de las cuales las partes pueden crear, extinguir y modificar derechos o obligaciones. Este es mi producto integrador y me ha servido para comprender algunos temas que tenía en mente, pero que no sabía bien el por qué se daban las cosas o las situaciones de los contratos. Este es mi producto integrador. Gracias, buenos días.